Muy buenas tardes, qué bendición, qué agradable podernos conectar a través de este medio. Muy agradecidos a Dios por todas sus bendiciones. Dios realmente es maravilloso, es sorprendente. Comparto con mis amados hermanos en la fe. Hemos recibido noticias de nuestra querida hermana Cristina Ríos. Bueno, tenemos que seguir orando, seguir firmes en la fe, pero la noticia es que de una manera sorprendente ella ha reaccionado bien. La van a dejar un periodo en la UCI porque tiene que administrarle un medicamento. Entonces oramos a Dios para que el Señor perfeccione su obra, su gracia y su misericordia, y que nuestra oración siga siendo siempre en favor de la vida de Cristina Ríos. Todos sabemos que los creyentes, como todo el mundo, tenemos un tiempo de parte de Dios, pero sí sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho y que aún nuestra oración ferviente puede hacer que por la misericordia de Dios le sean prolongados los días a nuestra querida hermana, sea oportuno para ella restaurarse, tener vigor, buena salud, y para su familia. Así que entonces muy agradecidos a Dios. Estuvimos en esta mañana también en nuestra sede del barrio Providencia escuchando un testimonio muy maravilloso, muy bonito, de protección económica. Tiempos pesados donde la Biblia dice que tengamos nuestro tesoro en el cielo, donde no hay ni polilla, ni orín, ni ladrones que minen y hurten. Y nos dice que donde esté nuestro tesoro estará nuestro corazón. Sabemos que Dios no es enemigo de tener bendiciones económicas, pero nuestra mayor bendición es Él. Él es nuestro tesoro. Y así que gracias a Dios por enseñarnos que también cuida lo nuestro y que podemos tener seguridad en Él, porque Él es nuestra fortaleza. La persona que nos compartía este testimonio nos decía cómo ella llegó a la iglesia y expuso su situación angustiosa, y nuestra querida pastora le dio una palabra de paz y le dijo: Dios le va a respaldar y le va a ayudar. Y ella dice: gracias a Dios esa palabra me trajo paz, pero luego recibí la confirmación. Dios restauró todo lo mío. Así que cuidémonos, porque realmente los tesoros de esta tierra tienen la polilla, tienen el orín y tienen los ladrones, pero el tesoro en el cielo nadie nos lo puede arrebatar. Que Dios le pueda fortalecer. Bueno, seguimos escuchando noticias de sismos en Cundinamarca, la gente un poco asustada, pero esa es la constante, eso es lo profético, y nosotros podemos orar a Dios que detenga las tragedias, que conceda a nuestra querida Colombia un tiempo de arrepentimiento. Los invito a orar. Soberano Señor, gracias por todas tus maravillas, por todas tus bendiciones, Señor, por todo lo que tú has hecho y lo que harás en nuestro favor. Gracias, Señor, porque has intervenido en la vida de mi hermana Cristina Ríos. Y en el nombre del Señor Jesucristo, oramos, Señor, porque por tu misericordia se pueda retener la vida de ella, que venga en una completa recuperación. Señor, gracias por proteger sus neuronas, gracias por proteger todo su sistema, por la recuperación de esa parte que se había paralizado, que venga una recuperación plena y completa, y la vida del Señor Jesucristo esté sobre ella. Gracias, Señor, por ese regalo de la palabra. Tú llevaste sobre tu propio cuerpo todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre ti, y por tu llaga
hemos sido nosotros sanados. Señor, ese milagro está ocurriendo en Cristina Ríos, pero también está ocurriendo en toda persona que puede creer en ti, en toda persona que estuvo en la mañana en la sede del barrio Providencia, en quienes estuvieron allí en la hermosa iglesia de Tuluá y recibieron una oración, en quienes estuvieron en el barrio Popular y recibieron tu palabra, en quienes estuvieron a través de las redes por no tener la oportunidad de estar literalmente en la iglesia, pero a través de las redes tu poder y tu gracia los ha tocado. Yo te bendigo, Señor, y digo que como lo enseña tu palabra, tú perfeccionarás la obra que has comenzado. Serás glorificado en bendecir, en sanar, en liberar, en prosperar, en hacer abundante gracia y misericordia sobre cada uno de nosotros. Señor, te bendigo en esta tarde y coloco en tus manos todas las circunstancias. Señor, mira esas noticias de sismos en Colombia que asustan a muchos, y Señor, nosotros sabemos que tú eres el único que puede detener estos sismos. Tú eres el que puede controlar la naturaleza. La naturaleza te obedece únicamente a ti. Señor, perdona los fracasos, perdona las muertes, la sangre de los inocentes derramada en Colombia. Perdona, Señor, tanta maldad, tanta maldición, y por gracia cubre a nuestra querida Colombia con tu sangre preciosa. Haz que los sismos sean mínimos, que no ocurran desgracias ni tragedias, sino que la bendición tuya esté sobre todo, Señor, para permitir a cada colombiano una oportunidad de arrepentimiento. Señor, que tu palabra siga corriendo por toda Colombia, por los vecindarios, por los barrios de Armenia, por todas las veredas, municipios y corregimientos del Quindío, por todo el eje cafetero y por todos los 32 departamentos de Colombia. Señor, oramos que tu palabra siga llegando a los corazones y siga traduciéndose tu palabra en liberación, en sanidad, en vida abundante, porque tú eres bueno y todavía estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la bendición misericordiosa del Dios que todo lo puede. Gracias, Señor, a ti sea el honor, a ti sea toda la honra y toda la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque sin importar la edad, sin importar el conocimiento, pero todo el que puede confiar en ti, como lo dice tu palabra, será bienaventurado, porque puede creerle a un Dios que no miente, a un Dios que no cambia, el Dios del cual dice tu palabra y nosotros lo creemos, del cual viene toda buena dádiva y todo don perfecto, y que nos ha dado su palabra para que por ella podamos creer en el Señor Jesucristo y podamos confiar en una vida buena, una vida abundante, una vida de salud, de sanidad, de liberación y de vida victoriosa. Gracias, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Señor, vamos a tomar nuestra reflexión. Gracias por darnos la bendición de tu palabra. Ayúdanos, Espíritu Santo, que cada respuesta venga, como se llama este programa, de la Biblia abierta, del razonamiento que viene de ti, y que cada inquietud sea resuelta favorablemente por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque eres dueño de todas las cosas. Eres dueño de la tierra y de su plenitud.
del mundo y de los que en él habitan, y eres bueno, Señor. Eres grande en amor y en misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos. Amén. Bueno, en esta mañana el Señor nos regaló una palabra maravillosa y nos habló de tener paciencia como el labrador para ver el resultado, para ver el fruto. Pero nos habló de que Él envía su lluvia temprana y tardía. Y siendo Israel un pueblo esencialmente agrícola, de pastores y de agricultores, siempre Dios usó estos dos términos, y yo creo que los usa especialmente para hablar de su bendición. Y en el libro de Deuteronomio hay un complemento desde temprano de esta bendición del cielo para el pueblo de Israel, pero también para cada uno de nosotros. Deuteronomio, el capítulo 11, el versículo 14 dice: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y aprendimos en esta mañana, o mejor recordamos, que en el pueblo de Israel estas dos épocas de lluvia eran especialmente anheladas por la gente que tenía su siembra, su cosecha. Ellos esperaban la primera lluvia, la lluvia temprana que venía en el otoño, y esa lluvia que venía en el otoño hacía una labor importantísima, y era que ella hacía germinar la semilla, hacía que la semilla fuera buena, que pudiera dar el fruto, que no se dañara. Y qué importante es entonces esa lluvia. La igualamos, la comentamos como esa oportunidad de que nosotros recibimos la palabra, esa bendición de conocer al Señor Jesucristo y comenzar con la ayuda de Él a disfrutar de esa presencia del Espíritu Santo y a disfrutar de esa bendición de la palabra de Dios. Pero con esa bendición comenzamos entonces a tener nuestras primeras bendiciones espirituales, que consisten en deleitarnos, en meditar en la palabra, en conocer cada día con asombro, tal vez con expectativa de fe, promesas maravillosas, mandamientos que nos hacían ver lo errado de nuestra conducta cuando creíamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Y esa palabra que penetró nuestro corazón también nos ayuda a descubrir el principio de la vida de oración, de la vida de iglesia, de la vida de congregarnos. Y es allí donde el Espíritu Santo nos ayuda a ser unos buenos cristianos, que tenemos esa semilla protegida, germinada, lista para producir. Pero la lluvia tardía, que venía en la época de la primavera, en lo mejor de la época, venía para hacer que el fruto madurara. El fruto era excelente cuando venía esta lluvia. Lo interesante, lo agradable de lo que muestra la palabra de Dios es que dice Dios: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. No ocurrirá nunca en la parte espiritual lo que hemos visto con asombro en la norma natural de la vida. Tiempos que eran de invierno se cambiaron a tiempos de verano. Tiempos de verano se cambiaron a tiempos de invierno. La gente dice
el clima está loco, pero nosotros decimos, no está loco el clima, es un cumplimiento profético de la palabra de Dios que dice que hará enloquecer a los sabios, que dicen milimétricamente va a haber invierno y viene el verano, dicen va a haber verano y viene el invierno, pero eso nos lleva a nosotros a descubrir en el libro de Deuteronomio un principio para que esas bendiciones vengan sobre nosotros. En primer lugar está la fe, la certeza de que Dios es bueno y su palabra es la verdad y se cumple en cada uno de nosotros. Entonces nos hace fácil mirar este versículo, el 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Esa es la promesa de Dios, una plenitud de bendición que puede ser para usted, que es para usted, porque las promesas de Dios en Cristo Jesús para nosotros son sí y amén, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Solo que nosotros rescatemos, que pidamos al Espíritu Santo la bendición de poder obedecer cuidadosamente los mandamientos de nuestro Dios. En nuestra dinámica de ayer, el día sábado, hacemos parte de un GPS que dirige nuestro hijo Juan Sebastián. Nosotros vimos agradados con el Señor como Él dice, cualquiera que diga este mandamiento es muy pequeño y así le enseña a los hombres, así será él en el reino de los cielos. Así que no hay un mandamiento pequeño, todos son de observar, de mirar cuidadosamente. Pero la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2 que lo que tenemos que aprender por dirección del Espíritu Santo es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Hay mandamientos que fueron usados por el Señor con una configuración de aplicación totalmente espiritual. Pero lo cierto es que en Él hay un corazón bueno, hay un deseo sincero de bendecirnos. Todavía está el clamor de Jesús sobre Jerusalén, cuando veía todo lo que iba a pasar, proféticamente lo que iban a hacer con Él, y exclamaba: oh, si supieses lo que es esta visitación para ti, pero está vedado, está cerrado a tus ojos, no lo puedes entender. Nuestra oración, mi amado hermano, su oración debe de ser que Dios nos permita entender, que nuestros ojos espirituales se abran y entendamos que el Dios del cielo nos ha dado la lluvia temprana y nos dará la tardía. Nos ha permitido creer en sus milagros, creer en su salvación, guardar su palabra, y Él ha permitido que esa semilla de la fe germine en nuestro corazón y nos produzca vida y vida en abundancia. Pero ahora Él quiere darnos esa lluvia tardía, esa lluvia que hace que el fruto sea abundante, que usted tenga salud, que usted tenga paz, que usted tenga gozo, que tenga vida espiritual y que le vaya bien en la tierra, que sea como dice esta palabra, que usted pueda disfrutar de su grano, del vino y del aceite. El grano es abundancia, el vino es satisfacción, plenitud de vida, y el aceite
es unción del Espíritu Santo. Que Él te bendiga de manera poderosa y especial. Pero para esta bendición, el principio de esta bendición es Cristo en el corazón. Yo te animo a que afirmes tu corazón en el Señor Jesucristo, que le pidas a Él que perdone todos tus errores, que te permita ser la persona que Él quiere que seas y que tú lo puedas reconocer a Él. Y si te has apartado, es el tiempo de reconciliarte con Él. Te invito a orar. Ora conmigo. Soberano Dios, en esta tarde preciosa, yo reconozco que en medio de todas las noticias difíciles, las expectativas de carestía, de corazones duros, de rebeldías, de ataduras, de enfermedades modernas, de tragedias naturales, en medio de esta crisis, yo reconozco que te necesito como mi Señor y mi Salvador. Y que si me has permitido la lluvia temprana, permitiste que mi corazón te reconociera como Señor y Salvador. Ahora, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a creer en ese tiempo de plenitud y de bendición, en ese tiempo de ser guiado por ti para hacer tu voluntad. Señor Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Anulo de mi corazón la duda, anulo de mi corazón el miedo y la angustia. Tomaré lo que dice la palabra de Dios. Mi único temor es ofenderte, es despreciarte. Señor, como tú me amas, porque me has amado, Señor, desde antes de la fundación del mundo, has determinado que el Salvador Jesucristo sea el Señor de liberación, de victoria y de vida abundante para todos los que podamos creer en Él. Yo lo reconozco y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y jamás lo borres. Ayúdame, Espíritu Santo, que yo pueda tener una victoria completa, porque creo en el Señor del buen propósito, de las bendiciones reales y el Dios que perfecciona cada día su obra sobre mí. Gracias, Dios Todopoderoso, gracias, Padre Celestial, gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Si hiciste esta oración, para nosotros sería una bendición poderte ayudar en la vida espiritual. Comunícate al WhatsApp 315-458-9562. Alguno de nuestros asesores te orientará, te dará dirección. Oraremos por tu petición, oraremos por tu vida espiritual y que Dios te bendiga. Bueno, damos paso a la parte de nuestro programa Preguntas Razonables, para responderlas con la Biblia abierta. Amén. La primera pregunta dice: ¿qué significa que no es de todos la fe? Según Segunda de Tesalonicenses 3:2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2. Por el contexto o por la forma de hacer la pregunta, sé que es una personita que conoce la Biblia y que posiblemente está en nuestra iglesia. Entonces, tenemos que recordar que Segunda de Tesalonicenses es el libro profético por excelencia que nos habla acerca de la manifestación del hombre de pecado. Y es el libro que nos dice cómo escapar de ese engaño. Entonces, lo que está diciendo el capítulo 3, permítame leer desde el versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra
y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Muchas veces el tema fe no se refiere al creer, porque todos los seres humanos nacemos, si bien es cierto la palabra dice que venimos con la mancha del pecado, porque descendemos de Adán, a través del Señor Jesucristo, y por obra de Dios viene la salvación, pero Dios a todos nos ha dado una medida de fe. No hay ninguna persona en el mundo que pueda decir, yo no puedo creer. Aquí se refiere a la fe no como a la manera de creer en algo, sino a la forma en que se cree, a la doctrina. Entonces, uno encuentra personas que no pueden creer, y es asombroso, en el Evangelio del Señor Jesucristo, pero creen en agüeros, pero creen en oraciones extrañas, pero creen hasta en los mismos demonios, porque desarrollan la fe que no es. A esto es a lo que se está refiriendo. No es de todos la fe. Hombres perversos y malos que no pueden creer en el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo sí que podía hablar con propiedad del tema. Recuerde que él no era una persona incrédula, al contrario, él era, según su creencia, su manera errada de ver, el más celoso, el más ferviente de los seguidores de Dios, y él dice que llegó a creer que estaba sirviéndole a Dios cuando entraba a las casas, arrastraba a los cristianos, los arrastraba por las calles, y algunos los hizo blasfemar del Señor Jesucristo. Pero Jesús de Nazaret se reveló a él, y él entendió que estaba en un error. El Señor se reveló. Ahora, este tema nos hace ver a nosotros la necesidad, y por eso Pablo lo enfatiza. Él dice, hermanos, tenemos que saber que no todos pueden creer, pero yo les pido que oren por nosotros. La oración siempre será la necesidad del pueblo de Dios. Nosotros necesitamos orar para que el Espíritu Santo, estoy seguro, fue el que intervino en la vida del apóstol Pablo por las oraciones de la iglesia que estaba siendo azotada y perseguida, especialmente por él. Ellos oraron para que Dios los librara, y la respuesta asombrosa y maravillosa de Dios no fue tal vez literalmente matar al apóstol Pablo, pero sí espiritualmente tocarlo y convertirlo de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, en el apóstol Pablo, ministro del Evangelio, respaldado por Dios, con un anhelo, con un fervor, con una pasión en su corazón de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. El asunto es que en estos tiempos modernos nosotros a veces nos asombramos, y es extraño. No sé si usted lo habrá notado. Dios ha hecho cosas maravillosas. Iglesias de sana doctrina, hombres y mujeres de Dios, siendo bendecidos, siendo usados por Dios
para la bendición de miles y miles de personas en todo el mundo. Pero cuando uno quita la mirada del Señor y de su obra y mira hacia los errores, cuántos errores solventes, con templos majestuosos, con ofertas a nuestros jóvenes. No sé si a usted le ha pasado, pero uno está buscando un texto bíblico y en las redes salen personas con algo de gracia diciendo: ¿estás interesado en Dios? Te invitamos, y nos llevan enseguida por cosas que nosotros sabemos que es un error. Entonces el apóstol Pablo dice: hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, dice literalmente, así como lo fue entre ustedes, para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor, que nos afirmará y nos guardará del mal. Y me parece interesante, dice: y tenemos confianza respecto de vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Él estaba mandando tener cuidado, porque precisamente en 2 de Tesalonicenses, donde habla de la venida del anticristo, hay dos cosas que llaman la atención. La primera es que él dice que este anticristo, aunque ya está en acción, no se puede manifestar plenamente. Dice el versículo 3, 2 de Tesalonicenses 2:3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de perdición, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Usted puede seguir leyendo y es interesante, pero sabemos que hay algo que detiene la manifestación de ese hombre de iniquidad. Creo que en primer lugar es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo obra a través de la iglesia y se cumple la palabra que dice: esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros necesitamos fortalecernos en la iglesia, creer en la obra del Espíritu Santo y saber que mientras esté el Espíritu Santo y la iglesia sobre la tierra, ese hombre de pecado, como lo llaman algunos, el anticristo, como usted lo quiera llamar, esa manifestación plena del mal, no se podrá hacer, porque hay quien al presente lo detiene. Lo segundo que nos muestra es quiénes serán los que pueden ser engañados. Dice: y entonces, versículo 8, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Serán engañados quienes no amaron
la verdad. Y entonces comprenden un texto que a veces nosotros no queremos entender, que dice claramente en el libro de Proverbios: compra la verdad y no la vendas. Otro texto dice: venid y comprad sin dinero y sin precio. Nosotros tomamos aprecio por la verdad con pasión, con fe, con convicción en el alma, rogándole a Dios que nos ayude a permanecer. Quienes comienzan a despotricar de la iglesia, a ver cosas en su propia imaginación, a hacer maquinaciones de injusticia, podrán ser guiados a doctrinas de error y serán engañados porque despreciaron la verdad. Si tú conoces la verdad, valórala. Recibe con plenitud la palabra preciosa de Dios. Toma para ti ese texto que es famoso en la epístola de Judas. Es un solo capítulo, pero dice el apóstol: amados, versículo 3, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que mantener en el corazón la fe en que hay un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo, y que Él es el Salvador, y que nos dejó una palabra preciosísima y nos dice que la escudriñemos, que en ellas tenemos la salvación de nuestras almas y que ella es la que da testimonio de nosotros. Que Dios te afirme, que sepas que Dios te ha llamado y que el Espíritu Santo está dentro de ti en plenitud, pero quiere llenarte en plenitud, quiere llevarte a conocer la verdad de la palabra de Dios, revelarte cada día la verdad de la palabra de Dios en la sencillez de un corazón que ama y que anhela las cosas santas de Dios. Que Dios te bendiga y espero haber contestado a la pregunta. La segunda pregunta dice: por favor explicar San Marcos 13, verso 17. San Marcos capítulo 13, versículo 17. De nuevo, muchas gracias por la forma de hacer la pregunta. Entonces entiendo que es alguien que asiste a nuestra iglesia y que ha escuchado en este programa la orientación de que usted nos dé el contexto de su inquietud, porque muchas veces la respuesta está en el mismo contexto. San Marcos capítulo 13, versículo 17 dice: mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Bueno, todos nosotros sabemos en este tiempo lo que hay en el ambiente. Nunca ha sido una maldición el que las mujeres que fueron las bendecidas con esa capacidad, juntamente con el hombre, nunca dos mujeres, pero con el hombre tuvieron la bendición de poder reproducir la vida. Son coherederas de la gracia de Dios y tienen la facultad de hacer que los seres humanos nos multipliquemos. Ningún hombre puede concebir, puede engendrar,
pero no puede concebir. Es la mujer la bendecida, y es la mujer por la cual, a través de ella, de una mujer, vino Jesús a la tierra, dejó su trono de gloria y se hizo hombre y fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de esa mujer maravillosa, obediente, fiel a Dios, de la que todos sabemos y honramos, María. Entonces, no es el contexto que va a llegar un tiempo en que sea una maldición o que sea malo que la mujer esté encinta. Más bien es mirando el contexto en la circunstancia en que se da. Miremos, por ejemplo, el versículo 10. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Bueno, interesante lo que sigue hablando, pero es dispendioso porque voy a contestar de una manera que no es muy adecuada, porque es una profecía que tiene doble referencia. Las profecías de doble referencia de que conocemos en la Escritura son aquellas que hablan de dos épocas diferentes y que hay que discernir y cotejar con otros textos bíblicos para referir a qué está hablando. Entonces creo yo que aquí está hablando de la época de la gran tribulación. Sé que algunos cristianos y algunos son muy sanos en su fe, y yo lo he entendido así. Si alguno entiende que la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación, pues que Dios lo bendiga, que Dios lo ayude. Yo entiendo que la iglesia no pasa por la gran tribulación, pasa por una tribulación. Y pasa por una tribulación porque vienen tiempos difíciles, pero Dios hace lo que llamamos nosotros el arrebatamiento de la iglesia. Suena la final trompeta, los muertos en Cristo resucitan. Eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 y en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 en adelante, creo. Y dice que en un abrir y cerrar de ojos los muertos resucitarán y los que estemos vivos seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en el aire. Cuando eso pasa, viene un periodo de tribulación sobre la tierra, y es que empieza el gobierno del anticristo. Hay un engaño a las naciones y va a suceder lo que sucedió con el pueblo judío. Dice la historia, le invito a que la busque, pero lea la Biblia en el libro del profeta Daniel,
La Biblia en el libro del profeta Daniel habla de una abominación que el pueblo judío vio. Un hombre llamado Antíoco Epifanes hizo aparentemente un pacto con el pueblo de Israel, pero era un hombre perverso, malo, y cuando él tuvo la oportunidad de entrar al altar de Dios, allí en el altar de Dios sacrificó un cerdo, que para el pueblo judío es sinónimo de inmundicia. Así se cree, el anticristo va a engañar a todo el mundo y va a pretender engañar al pueblo de Israel. Pero cuando ellos vean que se va a levantar como Dios y se va a querer hacer adorar como Dios, entonces se lo van a rechazar. Y él va a hacer guerra contra ellos y contra la iglesia del Señor Jesucristo. Aclaro, los hombres y mujeres que por vivir una vida disoluta, una vida de no acuerdo pleno a la palabra de Dios, conocen la palabra, pero no van a participar del arrebatamiento. Ellos van a entender, y en los primeros libros del Apocalipsis, usted encuentra cómo este engaño arremeda todo lo que hizo Jesús. Hay un falso profeta, hay un espíritu de inmundicia, hay una falsa resurrección, y tiene el poder, la facultad de decir quienes no lo adoran, y todo el que no lo adore no puede comprar ni puede vender, y tiene que ser marcado en su frente o en su mano derecha. Se ha especulado demasiado con todo eso, pero la Biblia dice que va a ser tan terrible que los hermanos entregarán a su propio hermano, los padres a los hijos a los padres, y es un tiempo de angustia, donde, como en todas las circunstancias, las personas que más van a sufrir son las mujeres que estén embarazadas o las mujeres que estén criando a sus hijos. Y se va a grabar y dice: oren para que su vida no sea en invierno. Pero usted y yo podemos orar y podemos pagar el precio que nos corresponde, diciéndole a Dios: ayúdanos a serte fieles. Espíritu Santo, ayúdanos, que no nos dejemos embriagar de todas las cosas, que podamos hacer eco de lo que dice Primera de Juan. Primera de Juan, esto es lo que necesitamos y podemos hacer ahora, antes de que llegue ese tiempo. Está como una advertencia, pero nosotros podemos escapar de ese tiempo. Y mire lo que nos dice el Espíritu Santo en Primera de Juan capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Así que no dice los va a engañar, los va a derrotar. Nosotros los cristianos siempre podemos decir con plenitud de satisfacción y de verdad: hacemos parte del equipo de los vencedores. No hay condenación para los que están en Cristo. En este mismo texto dice: son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Pero solamente cuando tenemos esa certeza podemos tomar
lo que dice el versículo 15, y escapar del ambiente que se quiere mover en estos últimos tiempos. Mírenmelo brevemente. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por la palabra de Dios sabemos que Dios es amigo de que usted coma saludable, disfrute con la familia, que se vista bien, que viva bien. Pero la Biblia dice que en el mundo están imperando los deseos de la carne. Personas, hombres y mujeres, que se debilitan ante las pasiones desordenadas. Personas, hombres y mujeres, que caen en la soberbia, en la altivez, en el orgullo, y entonces pueden caer víctimas de los deseos de los ojos. Ver, curiosear, saberlo todo, pero no comprometerse especialmente con Dios. Haga con todo lo demás lo que dice la palabra que se debe de hacer. Es imposible salirnos del mundo. Es más, en el mundo está la gente que Dios quiere ganar a través de nosotros para su reino. Pero nosotros tenemos que escapar de los deseos de los ojos, de la vanagloria de la vida. Lo último que está haciendo el enemigo. Dios desea que usted disfrute de sus bendiciones, pero es que casi en todos los lugares hay cristianos dedicados en este tiempo moderno a cuidar el cuerpo. Tienen una idolatría por el cuerpo, son fieles en los gimnasios, no faltan un solo día, pero a lo de Dios solamente van el día domingo. Jamás están en un tiempo de ayuno, jamás salen a un trabajo de evangelismo, jamás están en una escuela de formación, porque están sometidos a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Personas que quieren títulos y más títulos, y Dios es el dueño de la sabiduría. Él tomó a Daniel y a sus amigos y los hizo 10 veces más sabios que los más sabios que fueron formados en Babilonia, porque ellos decidieron no contaminarse. Pero ahora hay personas que acumulan títulos, pero lo de Dios es secundario. Lo de Dios en su iglesia local, el participar en el trabajo de evangelismo, el tomar de verdad con profundidad, el tocar un instrumento, el hacer algo para Dios, no está dentro de sus planes, porque ellos dicen no da prestigio. Lo que da prestigio es la vanagloria de la vida. ¿Y qué dice la Biblia que pasa con todo esto? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que entonces tenemos que despertar nuestro amor a la verdad, y entonces nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el día vendrá, la Biblia dice que vendrá sobre el mundo entero, y qué tristeza, dice que serán engañados aún muchos de los escogidos. Espero haber contestado la pregunta. Y la otra pregunta dice que por favor explicar el libro de San Mateo capítulo 5 versículo 3.
¿qué personas son pobres de espíritu y por qué Dios les da esa promesa? ¿Qué personas son pobres de espíritu? ¿Y por qué Dios les da esa promesa? Mateo capítulo 5, versículo 3. Bueno, puedo decir a esta personita, de nuevo, gracias por darme el texto bíblico. Y entonces recuerde que este texto hace parte del famoso Sermón del Monte o de las bienaventuranzas. Sabemos que Jesús de Nazaret dio un sermón magistral. Jesús era en su tiempo humano espectacular y sigue siendo espectacular. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Veía las multitudes, se compadecía de las multitudes, veía sus ataduras, sus enfermedades, sus luchas. Pero lo más impresionante es que él dice que los ve como ovejas que no tienen pastor. Entonces los sanaba, los liberaba, pero les enseñaba la palabra. Algunos ven este capítulo 5 de San Mateo no como el capítulo magistral, maravilloso, del paralítico, del leproso, del cojo, pero es el sermón de las bienaventuranzas. Es la manifestación del Dios del cielo, permítame decirlo como lo entendemos, donde dice: son muy dichosos, son muy bendecidos. Y entonces en el versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto no tiene nada que ver con las personas que tienen problemas de dificultad mental. Realmente me gustaría quedarme para ellos con esa definición que escucha uno. Uno escucha, tiene tantos años, pero es un niño, es una niña, porque no se desarrolló. Y la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Pero aquí hay una promesa para los pobres en espíritu. En años anteriores se creía que eran los que tenían alguna deficiencia, pero al mirar el contexto, más bien se refiere a quienes reconocen su necesidad espiritual. Son bienaventurados, muy bendecidos los que reconocen su necesidad espiritual. Y él dice: porque de ellos es el reino de los cielos. Y la Biblia está llena de ejemplos. Había un hombre llamado Simón, había sido muy bendecido por Dios, y él estaba tan agradecido al Señor por el milagro. Y la Biblia dice que este hombre lo invitó a cenar. Pero allí en esa cena donde él estaba, apareció una mujer, una pecadora, conocida. No sé, pero usted lo puede analizar. Era una mujer conocida porque era pecadora. Jesús fue invitado a la casa de Simón a cenar. Y apareció esta mujer pecadora. Esta mujer no se atrevía a ir directamente a Jesús. Vino por detrás. Comenzó a enjugar su cuerpo sus pies, con lágrimas. Comenzó a ungirlo con un perfume, hacer una obra maravillosa. Y la Biblia dice que este hombre Simón, que estaba tan agradecido a Dios, en vez de reconocer que bueno es Dios,
dijo, este como que no es profeta. Yo como que me equivoqué con este. Eso está en San Lucas, en el capítulo 7. Yo como que me equivoqué con este. Eso como que no es lo que yo creía. Leamos la historia. San Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. En el contexto no dice literalmente a quien se le perdona poco, porque realmente la escritura dice, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos nos apartamos a una y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús de Nazaret vino a dar su sangre preciosa por todos. Y por eso es que él dice, no vine a buscar a los sanos, porque quien se siente muy bueno, siente que Dios no le perdonó nada, pues le pasa literalmente lo que dice este texto. No puede amar mucho a Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros no amar mucho a Dios? Unos fueron revolcados por el pecado. Unos tuvieron conversiones tan sorprendentes como la del apóstol Pablo. Pero otros, ¿usted cree, mi amado, si usted ha leído la Biblia, que cómo se sentía Cornelio? Un hombre angustiado por su salvación, deseoso de conocer a Dios, que hacía oración, que hasta ayunaba, que hacía ofrendas a la casa de Dios, que hacía bienes a los pobres, pero sentía que no era salvo. ¿Cómo cree que se sintió él cuando ese ángel se le reveló y le dijo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de Dios, envía
a Jope a un hombre llamado Simón. Él está en tal y en tal parte. Cuando Él venga, Él te hablará palabras que son de vida eterna. ¿Cómo cree usted que se sentía él? Que, digámoslo entre comillas, era un hombre bueno. Cuando Dios le da esa razón y le dice, ese hombre te va a hablar palabras que son de vida eterna para ti y los tuyos. La Biblia dice que Él enseguida mandó a 2 de sus siervos y a un fiel soldado, devoto, temeroso de Dios, a buscar a Simón Pedro. Y él se dio a la tarea de reunir a sus familiares, a sus amigos, a la gente que él sabía que necesitaban esa palabra, gente que no conocía a Jesús, y les dijo, aquí va a venir un hombre de parte de Dios y él nos va a hablar de parte del cielo. ¿Cómo cree que se sentía él? Y no era tan malo, pero necesitaba al Salvador, igual que todos los seres humanos necesitamos al Salvador. Este hombre tiene sus méritos, ha invitado a Jesús, y lo asombroso y lo maravilloso es que Jesús está cumpliendo su palabra. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Aceptó la invitación, pero ahora su corazón se está desviando porque ve una mujer pecadora y él la conoce y dice, si este fuera profeta, yo como que me equivoqué. Si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer que es una pecadora. Y Jesús entonces le dice lo que leímos. Esta me ama, esta me ha ungido con perfume caro, ha enjugado mis pies con sus lágrimas, los ha secado con sus cabellos. Pero tú, que crees que no te he perdonado nada, me amas poco. Yo le pido a Dios que no conozcamos las profundidades del pecado, pero que en cambio nos regale un corazón tan agradecido, porque la Biblia lo dice, no hay dinero en el mundo, ni ganándonos el mundo entero, pudiésemos comprar nuestra salvación. El salmista dice, ni con todos nuestros bienes pudiésemos comprar la salvación de un familiar nuestro, pero presentando a Cristo, primero teniéndolo nosotros y luego presentándolo como el Señor y el Salvador, Él llenará nuestra vida de gozo, de alegría y de paz, porque no hay diferencia. Allí en la casa de Cornelio le invito a que se lea el capítulo 10 de los Hechos. El apóstol Pedro ve y dice, entiendo que Dios no hace acepción de personas, y en toda nación se agrada del que le teme y cree a su palabra. Y vino el Espíritu Santo, bautizó a Cornelio y a su casa, reconoció al Señor Jesucristo, vino el Espíritu Santo sobre él porque Pedro comenzó a hablarle de la salvación a través del Señor Jesucristo. Y él creyó de tal manera que el Espíritu Santo lo bautizó, y luego el apóstol Pedro dijo, si lo bautizó el Espíritu Santo, vamos a bautizarlo como creyentes, y lo bautizó. Así que yo le animo, jamás crea que Dios no le ha perdonado mucho a usted. Dele gracias a Dios. A veces uno puede hacer la meditación, Señor, hay personas tal vez más agradecidas, tal vez con más méritos, pero me permitiste a mí creer en el Señor Jesucristo. No hay palabras para agradecerte, no hay manera de pagarte. Oremos a Dios. Soberano Señor, gracias por revelarte a nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitir que esta personita fuese salva. Y gracias, Señor, porque
tú nos has mostrado, nos has dicho, soberano Dios, que todos nosotros necesitamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gracias por permitirnos reconocer nuestra necesidad. Oh Dios, estamos seguros de lo que dice tu palabra. Aunque te bañes con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Pero gracias porque diste tu sangre preciosa, y tu sangre preciosa nos ha limpiado de todo pecado. No tenemos cómo pagarte, solo ofrecerte en gratitud nuestra vida, Señor. Decirte te adoramos, te bendecimos y queremos serte fieles por siempre. Amén. Bueno, Dios le bendiga. Mañana lunes, si Dios nos permite, tendremos nuestro programa La Hora de Poder, Suldemaida Radio 106.9 FM en la ciudad de Armenia, de 5 a 6 de la mañana. Que tengan una excelente noche, que la recuperación se siga dando en nuestra querida hermana Cristina Ríos, y bendiciones de Dios para todos.